No, Alberto, me da mucho gusto, hermanos, conocerlos por medio del Zoom. Sí tengo que corregir un pequeño detalle. Soy pastor de la primera iglesia presbiteriana de Sugar Land, que traducido es Tierra de Azúcar, en el estado de Texas. Me da tanto gusto estar con ustedes. También está conmigo aquí a un lado parte de mi familia. Quiero saludar a otros familiares de parte de mi esposa que nos están acompañando desde Monterrey, Nuevo León. Quiero decirles que nací en Estados Unidos, en el estado de Mississippi, muy dentro de la Unión Norteamericana. Fui bautizado en iglesia presbiteriana, fui criado y educado como hijo del pacto. Pero quiero decir que el Señor usó mucho a los hermanos en varias partes de México, principalmente en el Presbiterio del Pacífico, en el estado de Guerrero, que tocaron de gran manera mi corazón. Se puede decir que fue en el campamento Juan y Magda Wood, donde por fin me entregué a un llamado muy fuerte que había sentido al ministerio. Ahora, por medio de la computadora, por medio del Zoom, es increíble lo que el Señor nos permite hacer. Agradezco a su pastor su amable invitación. Doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar en el Distrito Federal, pero desde una recámara de nuestra casa cerca de Houston. Hermanos, muchas gracias por recibirnos. Pastor Alberto, gracias nuevamente por esta oportunidad y esta invitación. Gracias a Dios, porque Él es el dueño de la vida. Les saludamos, les amamos, hermanos, y saludamos a nuestros hermanos de Monterrey. La palabra de Dios en el Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y donde está el Señor Jesucristo, ahí hay armonía. Pastor, muchas bendiciones, gracias. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Así se trata solamente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Pastor, ¿habrá algún problema si su amada esposa puede leer Lucas capítulo 24? ¿Sí se podrá? Con mucho gusto. Del 36 al 53. Muy bien, Lucas 24, de 36 al final del capítulo. Y sirve que la conocemos. Muy bien, aquí ha estado escuchando a un lado, pero aquí viene mi esposa Ruth Arriaga de Sey. Amén, gracias a Dios. Voy a pasar a un lado para que ella tome asiento. Buenas tardes a todos, tanto gusto en estar aquí con ustedes en esta tarde. Bendiciones, amada hermana. Lucas 24, de 36 al final. Ok, muy bien. Así dice la palabra de nuestro Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo:
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos 1 al versículo 4. Hechos 2, 1 al 4. El Señor en su palabra nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Querido amigo y hermano pastor, muchísimas gracias. Hermanos, una vez más, quiero expresar que me da tanto gusto estar con ustedes. Comparto un saludo muy cariñoso de parte de sus hermanos en Cristo de la primera iglesia presbiteriana de Sugar Land, Texas. Y ahora quiero invitarles a orar conmigo. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por esta tecnología que nos permite estar en comunión a través de los kilómetros y a pesar de las distancias. Damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en estos momentos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Ayúdanos para que funcione perfectamente bien el Internet y el Zoom. Ayúdame a mí, que mi español sea claro, que todo se entiende perfectamente. Y ayúdanos para escuchar tu palabra, pero también de ser hacedores de lo que escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Verbo hecho carne, Cristo Jesús, Señor nuestro, y que todo tu pueblo diga amén. Hermanos, tengo entendido que el tema para esta tarde es la iglesia que Dios quiere. Y quiero empezar diciendo que la iglesia que Dios quiere es una iglesia que es consciente de ser iglesia en el sentido bíblico de la palabra. La primera lectura que compartimos fue del Salmo 27, los primeros 4 versículos. Hace algunos meses, una de mis sobrinitas en Monterrey, Nuevo León, me dio la bendición de ir a predicar para su quinceañera. Y el versículo 4 del Salmo 27 fue el versículo que escogió para ese mensaje. El rey David ahí está en medio de crisis y pruebas, pero dice que no tiene miedo sabiendo que Dios está con él. Pero también en medio de todo,
expresa el deseo de su corazón. No es estar sin problemas, pero es más bien de poder pasar todo su tiempo en la casa del Señor, adorándole, creciendo en su gracia. Es interesante pensar en otra historia que trata del rey David y una casa de Dios. En Primero de Crónicas, más bien en Segundo Samuel, capítulo 7, el rey David expresa su deseo, el deseo de su corazón de construir casa para Dios en Jerusalén. Pero Dios le dice, y esta es traducción de parte del pastor Fred, gracias, pero realmente no me hace falta una casa. Yo más bien voy a hacer una casa para ti. Y es que en el hebreo original, la palabra traducida casa puede significar una vivienda, un edificio como nuestras casas o un hermoso templo, pero también puede significar una familia, un linaje. Y Dios estaba diciendo, tú estás pensando en edificio, está bien, eso después viene. Yo te voy a levantar una casa, un linaje en que siempre vas a tener a alguien en el trono de Israel. Dios estaba hablando de la promesa de mandar a su Hijo, nuestro Redentor. Y hay que recordar esto, hermanos. Sí le importan los edificios y los templos a Dios. Dio instrucciones muy detalladas para la construcción del tabernáculo en el desierto. Y después también dio instrucciones muy detalladas para la construcción del templo de Salomón en Jerusalén. Pero para edificar a la iglesia, y cada vez que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, significa la asamblea de los fieles, la asamblea de los discípulos de Jesucristo. Dios, para edificar esa iglesia, esa casa, dio a su propio Hijo, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Lo que quiere Dios, en primer lugar, es una iglesia que es consciente de ser iglesia, la asamblea de los fieles. Es increíble ver la pantalla de este laptop. Tal vez estoy hablando el español de Texas, más bien la computadora portátil. Pero es increíble, a pesar de los kilómetros entre nosotros, ver sus nombres y algunas de sus caras. En este tiempo, yo creo que ustedes, igual como nosotros, no han podido reunirse en el templo, pero como quiera, hemos seguido siendo iglesia. Nosotros aquí tenemos como 12 semanas de estarnos reuniendo a través de la computadora y seguimos adorando. Les voy a contar de una iglesia en nuestro presbiterio. Es una iglesia pequeña en el lado sur de Houston. Hace unos 3 años pasó por aquí un huracán. Cayó bastante agua. Y muchas partes de Houston, en verdad casi todo el sureste de Texas quedó bien inundado. Y un grupo de nuestra iglesia fue a apoyar a la iglesia en el lado sur de Houston cuando ya bajaron las aguas. Fue una experiencia increíble ir sacando todo lo del templo. Estoy seguro que ustedes nunca discuten ahí por cosas como el color de la alfombra, el estilo de las bancas, tal vez el color de la pintura en las paredes de los salones de clase. Aquí a veces sí hay conflictos pequeños sobre esas cosas. Pero estábamos ayudando a sacar todo eso, alfombra, bancas, órgano, hasta el púlpito, la mesa del Señor también, para afuera. No servía nada por las aguas sucias de la inundación.
pero se puede decir que Dios usó esa experiencia para dar vida nueva a esa iglesia. Siempre había sido un grupo muy pequeño, todavía es, pero no teniendo casi nada en el templo, y el templo oliendo a madera vieja y muy mojada, parece que agarraron una vida muy diferente de la que habían tenido antes. Es fecha que no es una iglesia grande, pero es muy viva. Han recibido a miembros nuevos, han ministrado en el nombre del Señor a su comunidad y están conscientes de ser iglesia en el sentido bíblico de la palabra. Dios quiere una iglesia, un pueblo que es obediente. Y ahora recordamos el capítulo de Lucas que acaba de leer mi amada esposa. El Señor Jesucristo ya tiene días de haber sido resucitado de entre los muertos. Se acerca el momento que va a ascender al cielo y por última vez en este lado del reino habla a sus discípulos y les dice, quédense en Jerusalén, quédense hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y no sé ustedes en el Distrito Federal, pero sé cómo responderían muchos presbiterianos de mi lado del Río Bravo. Inmediatamente alguien diría, ok, ¿qué es esto de ser investidos de poder desde lo alto? Hay que formar un comité para estudiar el asunto. Hay que hacer una lista de cuáles van a ser las marcas que vamos a poder ver en nosotros que sabemos que esto ha sucedido. Pero nadie hace eso. El Señor no da explicación detallada, pero ellos simplemente obedecen. Hubiera sido muy fácil que los discípulos hubieran dicho, Señor, somos de Galilea, algunos de nosotros somos pescadores, no somos de la ciudad, somos de ahí del norte, ¿cómo quieres que nos quedemos aquí? Pero lo hicieron. No se habían distinguido por su valentía. No se habían distinguido por su entendimiento durante el tiempo que habían andado como discípulos del Señor Jesús. Pero ahora le escucharon y obedecieron. Y cuando se acaba el libro de Lucas, ahí están reunidos todavía en Jerusalén. Están yendo al templo para adorar durante el día. Parece que están juntos, según Hechos capítulo 1, en las noches. Están unidos en adoración, en oración, en compañerismo. Todo eso es preparación para lo que viene en el día de Pentecostés. Dios quiere una iglesia que obedece, una iglesia que le busca, una iglesia que le escucha. Ahora les voy a hacer un poco de confesión personal. No fue tan difícil estudiar en el seminario. Sí habían unas materias que exigían mucho estudio y atención, pero fue relativamente fácil llevar las materias de griego y hebreo y teología reformada, estudios bíblicos, psicología pastoral. Realmente, creo que a mí y tal vez a muchos nos lleva más tiempo a aprender a escuchar y obedecer. No es que el Señor no quiere que derramemos nuestros corazones delante de Él, que presentemos ante Él los deseos en nuestro corazón, en nuestras peticiones. Eso todos hemos hecho y tenemos palabras de testimonio de cómo nos escucha y cómo responde. Pero si aprendemos a escuchar, hay muchas cosas que Él nos puede decir. Yo me acuerdo de la primera vez que conocí el Distrito Federal.
Todavía no había conocido a algunos de los seres queridos del pastor Alberto ahí en Tasco, pero me acuerdo que estaba emocionado en ese primer viaje. Me acuerdo de la primera noche que pasé en el Distrito Federal, en el dormitorio del seminario que en ese tiempo estaba en Coyoacán. Y me acuerdo que estaba emocionado. Y aunque tenía nomás 18 años, pensaba que el Señor me estaba indicando que de alguna manera mi vida iba a tener mucho que ver con México. Pero me acuerdo también de esa primera vez que crucé la frontera. Y si hay alguien aquí de la frontera de Tamaulipas, espero no dar ofensa, pero nunca me puedo olvidar de mi primera visita a Laredo y Nuevo Laredo. Hacía más de 45 grados. No había llovido por meses. Y me acuerdo que pensaba después de ese primer viaje, Señor, abre las puertas que vuelva a visitar en México, pero nunca me llames a la frontera. Yo creo que el Señor se sonreía sin que yo le viera. Y unos años después me llamó a la frontera. Me enseñó cosas hermosas. Y entre otras cosas, ahí conocí a mi esposa, el amor de mi vida, que fue el mejor obsequio que Él me había dado. Un tiempo después decía, bueno, Señor, estoy tan contento ministrando aquí en la frontera, pero yo sé que nunca me llamarías a un pueblo chico, no soy para esa vida. Otra vez yo creo que el Señor se sonreía y después me llamó a un pueblo chico, a 1 hora y media al noroeste de Houston, y fue un tiempo muy bonito. Yo fui criado en el estado de Mississippi. Ahí están mis raíces. Ahí está mi familia. Soy el único que no vive ahí. Pero pensaba que cuando había llegado a Texas para estudiar el seminario, que ya no regresaba. Y el Señor me llamó después al estado de Luisiana, que es muy parecido. Y nos tenía allí a mi familia y a mí durante un tiempo de mucho significado en vida de esa iglesia y la comunidad. Pasamos un huracán tremendo juntos y luego todos juntos éramos parte de la reconstrucción. Y durante todo este tiempo, de vez en cuando daba vueltas a la ciudad de Houston. Tenía que hacer visitas en el hospital, ir a juntas al presbiterio. Y siempre pensaba cuando estaba atrapado en el tráfico, que no se compara con lo que recuerdo de mis viajes al Distrito Federal, pero hay bastantes coches aquí en Houston y todos parece que están en camino al mismo tiempo. Y varias veces para pasar el tiempo oraba y varias veces oraba diciendo, Señor, nunca me llames a pastorear a una iglesia aquí. Y otra vez se sonreía. Y aquí llevamos casi 10 años. Ha sido una experiencia hermosa. Poco a poco he ido aprendiendo que sí puedo pedir las cosas al Señor, pero también parte de la oración es de practicar lo que dice el Salmo 46, versículo 10, de estar quietos en su presencia, de reconocer que de repente Él también nos va a decir cosas si nos enseñamos a estar quietos y escuchar. Y cuando llega el día de Pentecostés, ahí están reunidos todavía los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 15, nos dice que era un grupo de unos 120 personas. Los 11 discípulos que todavía sobrevivían, menos, claro, Judas Iscariote. Pero aprendemos también que ahí estaba María, la Madre del Señor,
varias que las mujeres que le habían seguido fielmente. Estoy seguro que algunas de las que habían ido a la tumba en ese día de resurrección pensaban que le iban a hacer un último servicio de amor. Pero él tenía otros planes. Y cuando el Espíritu Santo es derramado libremente, como en las palabras del credo niceno, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Ahí están reunidos los discípulos. Y en el capítulo 2 vemos que el Señor ha preparado, ha dado la herramienta que necesita su iglesia para ir a servirle. El Espíritu Santo hace muchas cosas. A veces una iglesia necesita avivamiento y pide en oración al Señor y Dios refresca a su pueblo. Es parte de la obra del Espíritu. A veces pedimos en momentos de duda o de tristeza que el Señor levante nuestro ánimo. Y por medio del Espíritu lo hace. Pero cuando vemos la historia de Pentecostés, vemos que el Señor dio a sus discípulos lo que necesitaban para salir del lugar donde se habían congregado, que salieron a las calles y empezaron a predicar en los idiomas de la gente que había regresado a Jerusalén para ese festival, y podían hablar en sus propios idiomas de lo que Dios había hecho en Jesucristo. Dios quiere una iglesia que está lista también para trabajar con lo que Dios nos da. Tenemos el mensaje. Hace mucho tiempo, un siervo del Señor dijo, prediquen el Evangelio todo el tiempo. Cuando sea necesario, usen palabras. Por nuestras palabras y nuestros hechos de servicio también al Señor y al prójimo, proclamamos la verdad del Evangelio. Dios quiere una iglesia lista para hacer todo eso. Y Dios quiere a una iglesia bien vestida. Han de estar pensando, ¿de qué va a hablar el hermano del otro lado? ¿Va a hablar de trajes o de vestidos o de qué? Pero ahorita voy a citar otra lectura bíblica. Pero primero, regresamos a Lucas 24. El Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, quédense en Jerusalén, porque mi Padre les va a revestir de poder desde lo alto. Esa frase se traduce un poquito diferente por diferentes Biblias. La idea detrás de revestir es que Dios como que viste a su pueblo, da un traje nuevo. Y esto, en el contexto, habla del obsequio del Espíritu Santo. Pero hay otras partes del Nuevo Testamento que habla de otra manera de la ropa que Dios quiere que se ponga su pueblo. Y es una interacción entre la acción de Dios y nuestra obediencia y nuestra entrega. A mí me encantan todos los cultos. Estoy disfrutando grandemente de compartir este culto con ustedes. Pero mis favoritos son las bodas y las quinceañeras, que me han tocado algunos en mis años de servicio. Y me encanta ver cómo las novias y las quinceañeras pasan tanto tiempo y hacen tanto esfuerzo para escoger lo que se van a poner y lo que se van a poner los otros miembros, o más bien los que van a participar en sus cortes o sus madrinas de honor. Y cuando llegamos al final del culto, hay unos versículos que me encanta leer que voy a compartir ahora con ustedes.
Así es como Dios quiere que esté su iglesia vestida. Leo de Colosenses 3, los versículos de 12 a 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Dios os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál ropa se ve que traemos cuando llegamos al culto y cuando salimos después de la bendición pastoral? No hablo realmente de corbatas o de sacos o de vestidos formales. No sé en México, pero aquí ha llegado a ser un punto de discusión el uso de las mascarillas cuando uno sale en público. Pero vi un meme muy interesante a través del internet la semana antepasada. Fue en inglés. Y alguien de aquí dijo, y creo que es muy cierto, ¿qué problema tienen con ponerse la mascarilla? Tienen años algunos de ustedes de estar usando máscaras cuando asisten a la iglesia. Con eso quería decir que Dios quiere que haya unidad entre la cara que presentemos en el culto o cuando estamos evangelizando y lo que decimos y cómo actuamos cuando estamos en público. En las primeras veces que iba a visitar con la familia de su pastor ahí en Tasco y con los otros hermanos de la iglesia, desgraciadamente habían comidas y antojitos que todavía no podía probar, especialmente los que tenían chile. Ahora todo me encanta. Pero aprendí muy pronto que aunque disfrutaba mucho de los huevos con chorizo, tenía que tener bastante cuidado cuando hacía mis taquitos de eso, o cuando ponía todo en una telera, porque si salía todo el jugo, marcaba bastante mi ropa. Y eso puede pasar también en el sentido espiritual. Podemos querer decir una cosa y dar testimonio con nuestras palabras en ciertos contextos. Pero como nos portamos en otros puede ser como una mancha de jugo de chorizo. Puede decir algo muy diferente. Les voy a contar otra historia de la vida real. Algo que me fascina de Houston, Texas, es que es una ciudad bien diversa. Hay gente de todo el mundo. En la iglesia donde pastoreo, tenemos miembros de varios países de África, de Asia, de América Latina, de Europa. Es algo bien bonito. Y en la ciudad hay personas de todo el mundo. Uno conoce gente de todo tipo de religión y de ninguna religión. Y puede ser un desafío muy grande, pero es una oportunidad tremenda también para compartir el Evangelio. Pero un joven de nuestra iglesia me compartió una experiencia que tuvo, un diálogo con un compañero de clase, hijo de migrantes de un país del Medio Oriente. Y él era musulmán. Y esto fue en la temporada de Navidad. Y el joven musulmán decía, ¿me puedes explicar algo? ¿Por qué intercambian ustedes regalos en este tiempo? Y el joven de la iglesia, con mucho gusto, le explicó el significado de la Navidad. Le platicó de la venida de Cristo, el príncipe de paz. Y el joven musulmán decía, eso sí tiene mucho sentido. Y eso es algo muy bonito. Ahora entiendo un poco mejor. Pero dime otra cosa. Estoy trabajando en estas fechas en una tienda
hay en la caja registradora? ¿Por qué se estresan tanto mientras están comprándose los regalos? ¿Y por qué a veces pueden ser tan tremendos hasta ustedes que dicen que están celebrando el nacimiento del príncipe de paz? El joven de la iglesia dijo, pero ¿de qué hablas exactamente? Y el joven musulmán empezó a compartir una historia. Dijo, hoy mismo tuvimos que atender a una cliente que algo pasaba, que no entraba bien su tarjeta de crédito. Se desesperó todo y nos estaba reclamando y hablando bien mal. Y ella era cristiana. Y el joven de la iglesia dijo, pero ¿por qué piensas que era cristiana? A lo mejor ni es creyente. El muchacho musulmán dijo, traía una camisa que decía con letras, Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón para la temporada. Y dijo, ¿me explicas eso? El joven de la iglesia otra vez explicó el evangelio. Lo más triste del caso es que no dudo que la hermana que estaba pasando un día tal vez difícil y estaba frustrada por varias cosas, a lo mejor había escogido con mucho cuidado esa camisa antes de salir de la casa en la mañana. Estoy seguro que pensaba, voy a estar entre personas que son de todo tipo de creencia y muchos que no saben de qué trata la Navidad. Y con mi camisa yo voy a declarar mi fe. Tal vez hasta presento a Cristo. Desafortunadamente, su comportamiento decía otra cosa. Hermanos, Dios quiere una iglesia bien vestida, pero vestida en el sentido que lo dice Colosenses 3. Una iglesia que demuestra los frutos del Espíritu, que en medio de todo el conflicto, todas las dificultades que están pasando, y ahora lamento decirles, estamos pasando por muchas dificultades aquí, pero también se están viendo los frutos del Espíritu. Se está viendo la paz del Señor en medio de los conflictos. Se está viendo la reconciliación en medio de todas las divisiones. Es muy importante, hablando espiritualmente, cómo nos vestimos. Hermanos míos, en donde quiera que estemos, hay mucha gente con hambre y sed. Yo creo que tratan de satisfacer eso, tanto ahí en el DF, como lo hacen aquí en Houston, a veces con dinero, a veces buscando influencia y poder en el trabajo o algún otro puesto, a veces a través de algún vicio. Pero Dios quiere que su iglesia que sabe lo que realmente satisface el hambre y sed, su iglesia que puede decir a todos que saben dónde pueden encontrar el pan de vida, donde pueden encontrar también la agua viva, fuente que nunca se agota, fuente que viene directamente y libremente de Dios. Dios quiere a un pueblo que le pertenece, que puede decir a todos, en Cristo encuentran lo que satisface su hambre y sed. En Cristo van a encontrar su fuerza y su guía. En Cristo encuentran el amor de Dios. Por medio de Él hayan todo lo que necesitan para vivir tranquilamente, para vivir bajo el reino del Señor, ahora en este tiempo que nos queda en la tierra y después de la muerte, eternamente. Dios, hermanos, quiere una iglesia que es iglesia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.